La Edad Media es el periodo histórico en Occidente comprendido entre los siglos V y XV después de Cristo. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y su fin en 1492 con el descubrimiento de América. Aunque también hay quienes sitúan su final en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que a su vez coincide con el fin de la Guerra de los 100 años. Y en este video estaremos hablando acerca de 5 datos sobre este periodo histórico, basándonos en el libro de Jacques Le Goff, La Edad Media explicada a los jóvenes. ¿De dónde viene la expresión Edad Media? Esta idea apareció durante la Edad Media misma, sobre todo hacia su fin, en primer lugar entre la gente culta y los artistas que percibían los siglos inmediatamente anteriores como un intervalo o una transición, y también como un periodo oscuro, un tiempo de decadencia con respecto a la antigüedad, de la que se hacían una imagen idealizada. Pretendían recuperar esa civilización antigua más refinada, según ellos. Sobre todo fueron los poetas italianos llamados humanistas, quienes hacia finales del siglo XV y a comienzos del siglo XVI experimentaron ese sentimiento. Consideraban que los seres humanos poseían más cualidades de las que les atribuía la fe cristiana medieval. Otra razón es que en el siglo XVIII, también llamado el siglo de la Ilustración, se produjo una corriente de desprecio hacia los hombres y la civilización de la Edad Media. La imagen dominante era la de un periodo oscurantista en el que la fe en Dios aplastaba la razón de los hombres. En tiempo de los humanistas o en la época de la Ilustración, no se percibía la grandeza y la belleza de esos siglos. De este modo, media es la era que se extiende entre dos periodos que se consideran superiores, la antigüedad y la modernidad. El griego fue rechazado por completo en Occidente. La parte oriental griega del Imperio Romano había formado un mundo aparte, el Imperio Bizantino. Este siguió siendo un imperio porque había conservado un emperador al frente que residía en Bizancio o Constantinopla. Esta ciudad fue también la sede del patriarca de la Iglesia griega llamada Ortodoxa. A partir del siglo VII después de Cristo, la cristiandad occidental se desmarcó rápidamente en el aspecto político del Imperio Bizantino. Con mayor lentitud, el Papa logró conquistar su independencia, que fue definitiva en el siglo XI. Las relaciones entre el cristianismo occidental romano y el cristianismo oriental bizantino fueron distantes, y en el año 1204, los cristianos romanos que se dirigían a la cruzada contra los musulmanes en Oriente asaltaron y saquearon Constantinopla. Los torneos eran solo diversión o iban en serio. ¿Había muertos en los torneos? Normalmente solo se producían heridos debido a que la armadura servía de protección contra las espadas y las lanzas. Y al igual que en la guerra, su propósito no era tanto maltratar al adversario, sino hacer prisioneros que se liberaran a cambio de un rescate. Era una especie de beneficio, pero en ellos también se podía perder la vida, como le sucedió al rey de Francia Enrique II, que murió en un torneo en 1559. Además, es necesario tener en cuenta que la Iglesia Católica manifestó durante mucho tiempo su rechazo a la guerra y la violencia armada que condenó los torneos. Dirigentes de la Iglesia como el Papa y los obispos consiguieron incluso prohibirlos a partir del siglo XII. Sin embargo, volvieron a ponerse de moda entre los siglos XV y XVI, hasta tal punto que a mediados del siglo XV el rey Renato, conde de Anjou y de Provenza, y futuro rey de Sicilia, escribió un libro sobre los torneos que alcanzó un gran éxito. Los torneos finalmente desaparecerían, sobre todo porque la invención y la generalización de las armas de fuego cambiaron la situación, no solo en lo que respecta a los torneos, sino para cualquier tipo de combate y también en la forma de hacer la guerra. Los caballeros de la Edad Media, mito o realidad. En efecto, entre los caballeros prestigiosos, cuyas aventuras y grandes hazañas se han narrado, hay personajes históricos, es decir, que existieron de verdad, como Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, que murió en el año 1199. Pero también hay personajes novelescos, que son únicamente de ficción,
como es el caso de los Caballeros de la Mesa Redonda, que es una leyenda relatada en una serie de novelas que se publicaron en verso durante la segunda mitad del siglo XII y en prosa en la primera mitad del siglo XIII. Se desarrollan en torno a un rey del siglo V, del que no sabemos prácticamente nada, y que sin embargo se convirtió en el héroe más espectacular de la Edad Media, el rey Arturo, soberano de los bretones de Gran Bretaña. A su alrededor, la imaginación de los narradores tejió una historia que alcanzó un éxito extraordinario, la de los 12 caballeros de la Mesa Redonda, una historia que sedujo prodigiosamente a los hombres y mujeres de la Edad Media, entre otras razones porque está basada en una estricta igualdad entre los caballeros. Se sientan alrededor de una mesa redonda unos al lado de los otros, sin que exista entre ellos la menor jerarquía. En cambio, estos caballeros rivalizan entre sí para llevar a cabo alguna proeza o incluso la hazaña más prestigiosa para un caballero medieval, que es el cumplimiento de la promesa ligada a su compromiso ante Dios. Los castillos y catedrales de la Edad Media. El castillo y la catedral eran residencias excepcionales. Normalmente, en la Edad Media, los habitáculos eran modestos o mediocres, y especialmente las casas de los campesinos, que eran pobres. Incluso en las ciudades hubo que esperar mucho tiempo para que se empleara la piedra en las construcciones, que habían sido hasta entonces de madera, lo que explica la frecuencia de los incendios en la Edad Media, haciendo que ardieran casas, iglesias, pueblos y ciudades enteras. Pero dos tipos de edificaciones acabaron por imponerse en nuestra imaginación, y forman parte de los grandes símbolos de la Edad Media, el castillo fortificado y la catedral, siendo el primero la vivienda de los caballeros y el segundo la de los representantes de Dios. Por una parte, el castillo fortificado proclama el poder y el prestigio de los caballeros, y por otra, la catedral prolonga el prestigio de Dios a través del obispo, que es su representante principal. El obispo era el jefe de un territorio religioso llamado diócesis, que tenía más o menos la superficie de una provincia actual. Su iglesia, en la ciudad donde vivía, a la que iba a rezar, predicar y celebrar los oficios, se llamaba catedral. Estos dos tipos de vivienda ponen en evidencia la dimensión o el sentido de la altura. En la Edad Media, la oposición entre lo alto y lo bajo se proyecta en el espacio. Se construyen torres y murallas muy elevadas, muy visibles para manifestar que se quiere escapar de lo bajo. Lo alto y la altura designan lo que es grande y hermoso. Esta oposición entre lo alto y lo bajo, que se expresa en la construcción de los castillos y las catedrales, se hace ver a través de ellos que se pone ante la vista. Evidentemente esa oposición es el correlato de la que existe entre el cielo y la tierra. De ahí se deriva la importancia que se le concedió a elementos como la muralla y la torre. Las iglesias medievales tenían frecuentemente torres destacadas. Las casas de los ricos, habitantes de las ciudades, también las tenían, pero lamentablemente fueron destruidas después de la Edad Media. Las mezquitas también tienen una torre llamada minarete, normalmente muy esbelta, que se eleva hacia el cielo. Eso quiere decir que la competencia entre las dos religiones también se reflejaba en la arquitectura de su casa de Dios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like, al igual que activar la campanita para que estés al pendiente de más videos de historia y prehistoria.